El día de hoy vamos a trabajar con identidades trigonométricas de la forma básica, porque también tenemos identidades trigonométricas del ángulo doble, triple y mitad. Pero comenzaremos con las básicas en este momento. Comenzamos. Antes de hacer, tenemos que tener nociones básicas. Nociones. ¿Cuáles vendrían a ser las nociones? Primero, recordar que un triángulo rectángulo, si nosotros definimos un ángulo, tenemos al frente del ángulo el cateto opuesto, al costado tenemos al cateto adyacente y frente a 90 grados tenemos la hipotenusa. ¿Sí? Recuerden, CO, cateto opuesto, CA, cateto adyacente y H, hipotenusa. También debemos recordar que si tenemos el triángulo rectángulo, si este lado vale A, este lado vale B, y este lado vale C, también tenemos que tener presente el teorema de Pitágoras. En el cual se cumple que el hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. C cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y otra más, una noción más adicional, que si tenemos el producto de dos números, A por B, y es igual a la unidad, decimos que A y B son recíprocos. O sea, que A es igual a 1 entre B y que B es igual a 1 entre A. Ok, con estas nociones podemos ya hablar directamente a entidades. Comenzamos. Tenemos, por ejemplo, un triángulo ángulo alfa. Como leo otra vez por notación, esto vale A, este lado vale B y la hipotenusa vale C. ¿Sí? Comenzamos con el seno de alfa, con el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cotangente de alfa, la secante de alfa, la cosecante de alfa. ¿Ok? El seno de alfa vendría a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, A sobre C. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. La secante vendría a ser la hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. Y la cosecante, la hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre A. ¿Ok? Ahora, nos damos cuenta que el seno de alfa y la cosecante de alfa es una recíproca de la otra, ¿no? Por esta función de acá. Entonces podemos concluir que si multiplicamos el seno de alfa por la cosecante de alfa, este valdrá 1. Que si multiplicamos el coseno de alfa por la secante de alfa, esta también va a ser 1. Y si multiplicamos la tangente de alfa por la cotangente de alfa, este también va a ser 1. ¿Sí? Además, también nos percatamos que al decir A entre B es como dividir el seno entre el coseno, porque se van a ir las Cs, ¿no? Entonces decimos adicional que la tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. Y que la cotangente de alfa es igual al coseno de alfa entre el seno de alfa. Ya. En base a estos de acá podemos conjugar entre una y otra identidad para poder llegar a otras propiedades. Por ejemplo, vamos a poner hoy en uso el teorema de Pitágoras. ¿De qué forma? Vamos a coger el seno y el coseno y elevarlos al cuadrado. Tenemos el seno de alfa
al cuadrado no es otra cosa que a al cuadrado sobre c cuadrado. Y tenemos que el coseno cuadrado de alfa no es otra cosa que b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Ok? Al sumar estos dos, ¿qué tendríamos? Tendríamos seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado. Son homogéneas, por lo tanto me quedaría a cuadrado más b cuadrado, que es sobre c al cuadrado. A cuadrado más b cuadrado, que sería c al cuadrado por Pitágoras. Entonces sería c cuadrado sobre c cuadrado, el cual me da 1. Entonces concluimos diciendo que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora, a esta propiedad de acá lo vamos a dividir entre el seno cuadrado de alfa. ¿Y qué nos va a salir? Nos sale seno cuadrado entre seno cuadrado 1 más coseno entre seno. Coseno entre seno es cotangente. Será cotangente cuadrado de alfa, que nos va a dar 1 entre seno. Si nosotros despejamos acá la cosecante, sería que estamos multiplicando al seno, pasa a dividirse a cosecante de alfa, será 1 entre seno. Entonces será cosecante cuadrado de alfa. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora a esta misma de acá lo dividimos entre coseno cuadrado de alfa? Sería seno de alfa entre coseno de alfa es tangente, sería tangente cuadrado de alfa, ¿no? Coseno entre coseno más 1 y es igual 1 entre coseno. Acá despejando secante de alfa, ya que es el producto, este pasa a dividir, secante de alfa sería 1 entre coseno, ¿no? Entonces sería secante cuadrado de alfa. Entonces, si se dan cuenta, de esta me salen este y esta. ¿Ok? Luego, ¿qué aplicamos? Aplicamos lo siguiente. Si nos damos cuenta que en la parte de esta propiedad cogemos al seno cuadrado de alfa más, disculpen, más el coseno cuadrado de alfa, que es igual a 1. A ambas partes, para no variar la igualdad, vamos a sumarle más 2 seno de alfa coseno de alfa. Y acá también más 2 seno de alfa coseno de alfa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Acá me queda seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa más 2 seno de alfa coseno de alfa igual a 1 más 2 seno de alfa coseno de alfa. ¿Pero esto qué es? Es un binomio cuadrado perfecto. O sea, es seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1 más 2 seno de alfa coseno de alfa. Lo cual tenemos una propiedad más, la de acá. Ahora, análogamente, si es que fuese con signo negativo, sería seno de alfa menos coseno de alfa al cuadrado, 1 menos 2 seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Ok? Ahora, de esta misma propiedad de acá, podemos doblar y decir, por ejemplo, que el seno cuadrado de alfa, despejando, sería igual a ¿qué? A 1 menos coseno cuadrado de alfa, ¿no? Y decimos, esto que nos hace recordar a diferencia de cuadrados. Entonces decimos seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Análogamente, si es que despejamos coseno, será con el seno. Entonces decimos coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno de alfa por 1 más el seno de alfa. Y análogamente pasaría con este y este de acá. ¿Ok? Ahora, una propiedad, se podría decir, si sumamos estos dos de acá, tenemos que el seno de alfa más el coseno de alfa al cuadrado más el seno de alfa menos coseno de alfa al cuadrado es igual a
sumar estos. 2. Y si restamos, sería 4 seno de alfa coseno de alfa, ¿no? Ok. Hasta ahora, estas de acá son unas propiedades básicas de identidades. Vamos a hacer algunos problemas a continuación. Tenemos, por ejemplo, acá raíz cuadrada de cotangente al cuadrado más coseno por la raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de teta. Nosotros recordemos la propiedad de que 1 más la tangente al cuadrado de teta, que es igual. Sería igual a la secante cuadrado de teta. ¿Ok? Entonces hacemos un reemplazo y decimos que esto será igual a la raíz cuadrada de la cotangente cuadrada de teta más el coseno de teta multiplicado por la raíz cuadrada de la secante cuadrado de teta. Ahora, la raíz cuadrada de la secante cuadrada de teta se va a la raíz con el exponente y simplemente me queda entonces la raíz cuadrada de cotangente cuadrado de teta más el coseno de teta multiplicado por la secante de teta. Recordemos que esta de acá forma parte de la propiedad de que el coseno de teta multiplicado por la secante de teta es igual a 1. Entonces volvemos a hacer el reemplazo y decimos la raíz cuadrada de la cotangente cuadrado de teta más 1. ¿Ok? Esto nos trae noción de la propiedad de que la cotangente cuadrado de teta más 1 es igual a la cosecante cuadrado de teta. Hacemos el cambio y decimos que esto será la raíz cuadrada de la cosecante cuadrado de teta. Nuevamente se va la raíz cuadrada con el exponente y la respuesta me queda cosecante de teta.